Diego. Diego, muy buenos días, bienvenido a Es Radio. Buenos días y muchas gracias. ¿Cómo lleva las expectativas que hay en el PP en general y en el PP de Cantabria en particular? De que ahora parece que sí, que tal vez, que quizás, que puede ser. Bueno, ahora las expectativas a nivel general del Partido Popular está contrastado que son especialmente buenas. Las del Partido Popular de Cantabria espero que sean también en sintonía con las del Partido Popular a nivel nacional. Lo que ocurre es que yo no manejo encuestas que me puedan certificar ese hecho. O sea que no se gasta en encuestas alineadas. No, en absoluto, no. Las encuestas, la mejor encuesta siempre se ha dicho es la del día siguiente o la de la noche de las elecciones. El problema es que primero vienen las municipales y autonómicas y después las generales. Y de alguna forma, prácticamente en cada una de las regiones, digamos, en discusión o que el PP aspira a conquistar, es ahí donde se va a medir realmente la posibilidad del sorpaso que decían en Italia cuando era un país fino. De manera que, y una de las regiones, no es la única, hay 6 que están en 1 o 2 escaños: Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha. O sea, que es mucho. En Cantabria y en algunas otras comunidades autónomas, algunas de las que has citado, estamos trabajando con una ilusión, y es que se produzca el efecto del año 95-96, es decir, que las elecciones municipales y regionales sean el precedente de un éxito luego en las generales, y esa es nuestra ilusión. Laura Herrero ha estado siguiendo pues las llamadas y hay un par de preguntas interesantes. Sí, nos han llamado varios oyentes para hacer preguntas, también para felicitarle. Por ejemplo, Isabel Arduengo le desea una gran victoria en Cantabria, pero quiere también saber si se va a hacer cargo de los despojos que están dejando, dice, Revilla y el PSOE. Y precisamente sobre esto nos ha llamado otro oyente que está preocupado porque los jóvenes cada vez tienen que emigrar más de Cantabria para poder trabajar, y se pregunta cuáles son sus medidas para acabar con esta situación. Y también sobre Revilla, creen que ya no se le trata tan bien como antes y se preguntan a qué es debido. En los últimos años hemos visto cómo los jóvenes de Cantabria han tenido que emigrar de la comunidad en busca de un futuro mejor, y hemos visto cómo el señor Revilla y sus secuaces en el gobierno de Cantabria no han hecho nada para detener esta fuga. ¿Cuáles son las medidas que usted propone para detener esto? A mi parecer, al señor Revilla ya no se le trata tan bien como antes cuando va de visita a los municipios de Cantabria. Quería preguntarle a don Ignacio Diego si comparte mi opinión y, si es así, ¿a qué cree que es debido? Pues en Cantabria está preocupante, no está en los niveles de Andalucía porque nunca lo ha estado, pero está preocupante porque si el paro está en torno al 20%, el paro generalizado, el paro juvenil lo duplica y sobrepasa el 40%. Y eso para una región como Cantabria sí es especialmente preocupante. La causa, pues yo creo que es una causa que también está en un mal generalizado, es decir, no es un patrimonio de Cantabria, y en Cantabria, como existe un gobierno pseudo-socialista, pseudo-progresista, presidido por una persona que no está para gobernar, no está para dirigir los destinos de la región, sino para representar a la región a su manera, allí donde le dejan aparecer. Ese es el papel que Revilla ha elegido desde que es presidente, y eso es una carencia de los cántabros importante, porque cualquier comunidad autónoma requiere a alguien que ejerza la labor de presidente, que impulse, que genere transversalidad entre las consejerías para que no se pierdan energías. Esa pérdida de energías y esa falta de enfoque que ha habido a nivel nacional con los gobiernos de Zapatero, que no hubo antes con los gobiernos de Aznar en el Partido Popular, que tenía muy claro que un objetivo prioritario de cualquier política, se haga desde cualquier consejería o ministerio, tiene que tener siempre un último fin, que es la generación de empleo. Aquí se ha perdido ese enfoque a nivel nacional y, por supuesto, en gobiernos como el nuestro, el desenfoque es absoluto. En Cantabria, al no haber un presidente, no hay un gobierno. Hay 10 gobiernos, uno por cada consejería. ¿Quién manda allí? Nadie. Manda en cada consejería el consejero. No existe nadie que impulse, que dirija, que genere esa transversalidad necesaria, que diseñe políticas, que se preocupe de hacer un seguimiento de esas políticas, y entonces cada consejero es un rey, es un reyezuelo, sí, más bien, sí, en cada consejería, con lo cual, pues insisto, se duplican, se pierden energías, y aquello va manga por hombro, y eso luego se trasluce en datos como el que hemos comentado antes, en un paro juvenil que es harto preocupante, y que además no hay medidas, es decir, las mismas medidas que se aplicaban en el 2003 cuando dejó el gobierno del Partido Popular
En las políticas activas de empleo siguen siendo exactamente hoy las mismas, pero peor dotadas. Rajoy me apoya. Gracias a eso las cosas van como van en Cantabria, entre otras razones, y gracias al trabajo de muchísima gente. El Partido Popular en Cantabria gana las elecciones desde hace, creo que son 16 años, sí. Todas las elecciones. Las últimas, a Revilla, el Partido Popular le sacó el 50% de los votos. Es decir, personalmente presidiendo el partido y siendo candidato en las últimas elecciones, aunque un candidato muy recientito, había sido nominado meses antes. Yo me permito ponerlo en primera persona porque al señor Revilla todo hay que ponérselo en primera persona, porque él detrás no tiene partido salvo el Partido Socialista, como muy bien has apuntado. Me parece poco. No me parece poco, pero en Cantabria empieza a serlo ya, empieza a serlo. Y eso es lo que nos va a llevar a cambiar el destino de Cantabria, un destino que si sigue por donde va y le dieran más de lo mismo en la próxima legislatura, pues sería lamentable para Cantabria. Vamos a cambiar ese destino porque a mí se me atribuye el papel que yo tengo que tener por parte del Partido Popular y se me apoya en la medida de eso. Yo tengo que ser un líder en mi comunidad autónoma. Cuento con el apoyo decidido, claro, de Mariano Rajoy, que cada vez que va a Cantabria lo expresa con orgullo. Además, yo lo percibo y me siento muy satisfecho por ello. Y yo no aspiro a otra cosa que responder al papel que se me da por mi partido, por mis compañeros, que hoy es uno, que es hacer que Cantabria cambie, insisto, de destino y coja otro rumbo, coja el rumbo que tuvo con gobiernos del Partido Popular en el que se generaba empleo, había un tejido industrial que era activo, floreciente y que se hacía notar en el marco nacional y había empleo. Ese es mi objetivo, no otro. Datos últimos que Ignacio Diego ha denunciado recientemente. Aumento de la deuda cántabra. 387% desde 2003. O sea, que en 7 años casi se ha cuadruplicado. De manera que si gana usted las elecciones se va a tener que dedicar a pagar la deuda de Revilla. Lo van a tener que hacer por lo menos 2 generaciones de cántabros. No lo voy a hacer yo. En todo caso lo gestionaré. ¿Y en qué se gasta el dinero? Pues esa es la pregunta que yo cuando voy por Cantabria pueblo a pueblo les hago a los cántabros. Esa es una pregunta que yo les hago a ellos. Les invito a que reflexionen y les digo, bueno, a mí me parece muy bien que una comunidad autónoma en un determinado momento se endeude. Me parece bien, pero cuando los ciudadanos perciben, o tienen claro, ven dónde se ha ido ese dinero y disfrutan los logros que se han conseguido a base de invertir con ese dinero. Pero en Cantabria, tú vas a Cantabria hoy preguntas a los cántabros, dígame qué ha hecho el gobierno de Revilla en 7 años que usted pondere, que usted aplauda. Dígame una cosa. Y lo que le surge inmediatamente son enormes errores, como una fábrica de placas de fibroyeso. Un experimento que se debió hacer con gaseosa se hizo con el más caro de los champán franceses, porque hemos pagado los cántabros por un experimento que hoy es un monumento al disparate. Es una enorme fábrica nunca llegó a entrar en actividad, no se ha fabricado ni una sola placa de fibroyeso, pero los cántabros hemos metido ahí 45 millones de euros. Caramba. Que hablando de las antiguas pesetas estamos hablando más de 7.500 millones de pesetas. Y nunca llegó a trabajar y está absolutamente terminada. ¿Qué comisiones no habría en esa fábrica? Cero en discordia. Cero y ganar la Liga, mira que es difícil. Ese es un gravísimo error. Ese es un gravísimo error que cometió el Partido Socialista con un solo objeto, que es quitar al Partido Popular del gobierno. Ese fue el único fin. Un acuerdo entre Zapatero y Revilla, personal entre ambos, en el que el PSOE, teniendo 4 diputados más que el señor Revilla, le cede la presidencia al señor Revilla. La consecuencia es el PSOE cae en picado en Cantabria y además está absolutamente hoy deshecho. Es un partido que no está ya, o en el más estricto sentido de la palabra, es un partido roto, enfrentado entre sí e incapaz de reaccionar. Y Revilla está pagando ahora la consecuencia de tener metidos en su gobierno, a quienes no le quedaba otro remedio porque fueron los que le dieron la presidencia, que son los socialistas, y aplicar las políticas de Zapatero y además someterse día tras día a Zapatero, haciendo de Cantabria la región que menos ha recibido del Estado en todas estas 2 legislaturas.